Muy buenas, amantes de la cultura. La Constitución política, también llamada Carta Magna, ha estado en boca de todos durante los últimos días. El motivo es simple. Existe una propuesta para cambiarla. Y esto no es una novedad en lo absoluto. Es un pedido ya viejo. Se anda pidiendo desde que Alberto Fujimori abandonó la presidencia a fines del año 2000, ¿no? Aquella vez el pedido fue muy enérgico y generalizado. Durante los gobiernos de Paniagua y Toledo, todas las bancadas del Congreso, todas incluyendo derechas e izquierdas, estaban de acuerdo en crear la nueva Constitución, ¿no? Lo debatieron, pero nunca llegaron a un consenso. Desde entonces, solo sectores de la izquierda y extrema izquierda son quienes promueven la propuesta. Y en efecto, más tarde llegó a la presidencia Ollanta Humala, quien propuso, junto con su bancada, volver a la Carta Magna promulgada en 1979 para luego modernizarla y reformarla. Pero pocos le hicieron caso y no se llegó a nada. Hoy en día, ¿quiénes proponen cambiar nuestra Constitución? Como dije, sectores de izquierda. Siendo más específicos, políticos como Verónica Mendoza, Antauro Humala, bancadas como Unión por el Perú, Frente Amplio, partidos más radicales que no están en el Congreso, pero que también opinan, Patria Roja, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la izquierda, sobre todo la radical, la que promueve el cambio de Carta Magna al día de hoy. La intención de efectuar este cambio no era una tendencia mediática hasta que ocurrieron los acontecimientos de vacancia de Martín Vizcarra y asunción de Manuel Merino, lo que provocó protestas. En las marchas yo fui testigo, al igual que muchos de ustedes, que había personas que enarbolaban carteles pidiendo una urgente reforma total de la Constitución. Creo que aprovecharon bien la coyuntura para proponerlo, porque de lo contrario muy pocos estarían hablando del tema y yo no estaría haciendo ni siquiera este video. Y de la misma manera también aprovecho el contexto para contar un poco de historia constitucional. El Perú ha tenido a lo largo de su etapa republicana 12 constituciones políticas, algunas liberales, otras conservadoras y otras moderadas o equilibradas. Aquella que tuvo el reinado más largo fue la Carta Magna de 1860, promulgada por Ramón Castilla. Estuvo vigente casi 60 años, hasta que en 1920 se creó la Constitución de Augusto Leguía. Y como dato curioso, la más corta fue la Constitución vitalicia de Simón Bolívar. Apenas un mes y medio duró, no fue tan vitalicia que digamos. Otras constituciones importantes fueron la de 1933, creada en el gobierno de Miguel Sánchez Cerro, y la de 1979, creada por la Asamblea Constituyente presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre. Esta última Carta Magna fue vulnerada con el autogolpe de 1992, para luego ser sustituida en 1993 con una nueva constitución, la cual fue creada por el Congreso Constituyente presidido por Jaime Yoshiyama Tanaka, quien ahora está preso por lavado de activos, presuntamente para la campaña de Keiko Fujimori. ¿Cómo se crea una nueva constitución? Se convoca a un Congreso o Asamblea Constituyente, al cual se le asigna facultades constituyentes por un tiempo determinado, ¿no? Estos legisladores especiales son los encargados de redactar el nuevo texto de la Carta Magna. Así sucedió en 1993, y desde entonces no se ha vuelto a reunir a un Congreso que goce de esas facultades legislativas. Es decir, no se ha cambiado la Constitución. Sin embargo, la que tenemos ahora no es la misma que la promulgada en el 93, y me refiero a que ha variado mucho en su contenido. O sea, le han hecho muchas reformas parciales, muchas mejoras. ¿Es lo mismo una reforma parcial que una reforma total? No, una reforma parcial consiste solamente en hacer cambios de unos cuantos artículos. Una reforma total, en cambio, es la sustitución total de la Constitución. A lo largo de los 27 años de vigencia que tiene la actual Carta Magna, se le han hecho varias reformas parciales, como por ejemplo la eliminación de la reelección presidencial inmediata, la ley de descentralización, el incremento del número de congresistas y muchos otros cambios más, pero nunca se ha hecho una reforma total. Hay quienes quieren hacer esa reforma total, mientras otros indican que solo basta con ir haciendo reformas parciales sobre la marcha.
¿Cómo se hace reformas parciales? La misma Constitución contempla su propia reforma constitucional mediante el voto de una mayoría congresal. Luego se ratifica mediante un referéndum popular o mediante una segunda aprobación en la legislatura siguiente. El ejemplo más fresco que tenemos en mente es el referéndum de 2018 convocado por Martín Vizcarra. Lo tengo muy presente porque fui miembro de mesa aquella vez. Ese referéndum se hizo precisamente para modificar artículos específicos de la Constitución. O sea, las reformas parciales sí son posibles y son una gran herramienta para enmendar grietas o vacíos legales que se puedan encontrar. Ninguna constitución es perfecta. La que tenemos tiene discrepancias de fondo en materia económica y laboral, ¿no? Además, sabemos que surgió como un instrumento jurídico y político destinado a legitimar el golpe de Estado de 1992. Fue hecha para consolidar un gobierno de facto, por eso tiene sentido que quienes pidan la reforma constitucional sean de sectores de izquierda, ¿no? Pero, ¿siempre ha sido solamente la izquierda la que quiere eso? Actualmente sí. Sin embargo, revisando la historia reciente, vemos que años atrás fue un pedido de todos los sectores políticos. Ojo, el Congreso que legisló entre los años 2001 a 2006 iba a crear una nueva constitución. Todas las bancadas estaban involucradas. El plan era volver a la del 79 y teniendo esta vigente impulsar una nueva basada en la del 79. Al final, todo este plan quedó trunco porque el Congreso no tenía las facultades constitucionales para hacer la reforma total. Además, se temía que el pueblo rechazara el referéndum, y Toledo nunca pudo convocar la anhelada Asamblea Constituyente. Y desde entonces, los únicos interesados en crear nueva constitución son solamente sectores de izquierda y extrema izquierda. Los demás se olvidaron o resignaron simplemente. Para pedir la creación de nueva constitución, debemos saber o tener claro en primer lugar el por qué lo pediríamos. Y en segundo lugar, ¿qué cosa queremos cambiar? ¿Qué artículos? Todos, no creo que todos. Son 220 artículos. Hay que tener claro cuáles de ellos son los que presentan vacíos, injusticias, incongruencias o grietas constitucionales. Por ejemplo, yo he analizado el artículo 113, inciso 2. Lo conocemos todos, porque ha sido el causante de que hayamos tenido 3 presidentes en una semana. Estoy hablando del término permanente incapacidad moral o física. Este término, de acuerdo a tesis de juristas, no se referiría a la ética. Se referiría, escúchalo bien, a la incapacidad mental psiquiátrica y a la incapacidad motriz fisiológica. Ambos son condiciones totalmente médicas y no tienen nada que ver con la ética o la decencia. Lo que pasa es que desde la Constitución de 1839 aparece este término, incapacidad moral, porque antiguamente las enfermedades mentales eran conocidas como enfermedades morales. En los manicomios se les daba tratamientos morales porque creían que la gente loca estaba endemoniada. La ciencia psiquiátrica recién se consolida hace unas décadas. Recién se describió en el siglo XX la esquizofrenia, el Alzheimer, la amnesia. Y así apareció el concepto de enfermedad mental. Pero la Constitución peruana mantuvo el término incapacidad moral hasta nuestros días. En cambio, las constituciones de los países vecinos cambiaron a incapacidad mental. ¿Por qué crees que dice permanente? Solo las enfermedades son permanentes o temporales. Todo esto lo explicaré en otro video especialmente dedicado al tema. Solo quería comentarlo porque recientemente el Tribunal Constitucional no quiso echar más leña al fuego al no querer describir el término, ¿no? Bueno, entonces, ahí tenemos algo para reformar. ¿Qué otra cosa podríamos reformar? La inmunidad parlamentaria, por ejemplo, o la creación de un Congreso bicameral. Hay muchos artículos que requieren modificación, pero lo que requieren nuestra mayor atención son los de materia económica y laboral. Allí ya hablamos de un conglomerado de artículos. No es secreto que nuestra Constitución estimula mucho la inversión privada y regula los recursos naturales para que puedan ser administrados por privados y no por el Estado. La pandemia ha evidenciado que el Estado se encuentra impedido de efectuar acción alguna por
limitación constitucional. Se ha visto incapacitado de administrar los recursos, ya que la mayoría se encuentra en poder del sector privado. Por eso se dice que nuestra constitución es muy entreguista, y ahí tienen el motivo por el que la izquierda es la más interesada en cambiarla. Ante esto, se puede proponer soluciones equilibradas. Si queremos que la Carta Magna beneficie a los emprendedores, hagamos que se fije más en las MIPES, que son el 98% de empresarios peruanos. Como ven, hay muchas ideas para reformar la Constitución. En el Congreso actual, solo 2 bancadas han propuesto cambio de Constitución: Frente Amplio y Unión por el Perú, cada uno a su modo. El inconveniente es que no tienen apoyo de las demás bancadas. Sin mayoría congresal no se logra nada. Pero más importante que eso es el apoyo de la población. Si en el referéndum gana el no, se frustra la creación de una nueva constitución. Entonces, el problema de fondo es cómo socializar la propuesta para crear una asamblea constituyente. Se necesita un clima constituyente para eso, pero creo que no lo tenemos. Las recientes protestas pudieron avivar ese clima, pero al parecer no son muchos quienes quieren nueva Carta Magna. La población es algo indiferente a aprobarla o rechazarla. No tiene decidido ni sí ni no. Está alejada del discurso crítico de la constitucionalidad. No hemos interiorizado ese discurso. No existe el sentimiento constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque no se conoce la Constitución. Para poder rechazar o aprobar algo hay que conocerlo primero. No se puede opinar sobre lo que no se conoce. Por eso es importante que conozcas tu Constitución, ya que solo la presión social podría motivar a que la clase política convoque a una asamblea constituyente. Si el pueblo no está interesado en referéndum, fracasa. Es por esto que para algunos la reforma parcial y no total parece la salida más viable a fin de efectuar los ajustes urgentes y necesarios. Es lo que ha venido sucediendo hasta ahora y lo único a lo que aparentemente se puede aspirar, ya que la creación de nueva constitución es un tema que no aparece en la agenda prioritaria del Congreso. Y existe otro riesgo aparte del rechazo popular. No se tiene claro cuál sería la inclinación política de la nueva constitución. ¿Será una constitución conservadora, liberal, nacionalista, centrista? No se sabe. Todo depende de a quienes se elijan en la asamblea constituyente. No vaya a ser que elijamos a una asamblea y nos decepcione con una constitución hasta el perno y digamos, ¿pa' eso? ¿Tanto pa' eso? Ahora se entiende por qué hay quienes quieren volver a la del 79 para luego reformarla y modernizarla. Quieren ir a lo seguro. En fin. Creo nos queda claro que nuestra constitución actual no es perfecta y que hay muchos artículos que requieren modificación, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Cambiar solo esos artículos o de una vez cambiarlo todo? Si escogemos todo, ¿vale la pena o no? Quiero finalizar este video con el comentario del ya fallecido excongresista Javier Díez Canseco. Tengan en cuenta que él fue un político de izquierda y opina como tal, desde un punto de vista estatista, pero no lo considero de extrema izquierda. Y en tal sentido rescato varios de sus puntos de vista. Escuchemos. Yo soy convencido que el Perú necesita una constitución nueva, elaborada por una asamblea constituyente, pero creo que en este momento no hay en el Perú un momento constituyente. Es decir, no hay una conciencia en la gente de la importancia que tiene el cambio constitucional. La gente no sabe que en esta Constitución se establece que el Estado es dueño del recurso natural mientras esté bajo tierra, y que una vez que salió de la tierra, el concesionario es el que decide su uso, y que por eso no podemos usar el íntegro del gas de camisea para nuestro desarrollo energético. La gente no sabe que en la Constitución actual están establecidos los contratos de estabilidad tributaria, que le impiden al Estado, una vez que se firmaron estos contratos, cambiar los tributos que deben pagar las empresas, a pesar de que sus utilidades crezcan enormemente, como ha ocurrido con la minería. La gente no sabe que la Constitución actual permite la existencia de monopolios, es decir, que una sola empresa tenga una posición absolutamente dominante en el mercado y tenga la posibilidad de fijar precios y tarifas como le dé la gana. La gente no sabe, entonces, también cosas como que el agua no es un derecho humano.
en la Constitución peruana y que la educación se ha convertido en la Constitución fujimorista en un instrumento de lucro, en lugar de ser un servicio social de calidad y controlado por el Estado. Y tampoco identifica que en la Constitución actual no hay una democracia auténticamente participativa que le permita a los ciudadanos un verdadero control sobre las autoridades. Entonces, como la gente no conoce muchas de estas cosas, no le ve la importancia al cambio constitucional y no se da cuenta de los cambios que podría significar una nueva constitución en el país para permitir mayor justicia social y un crecimiento con inclusión social. Bueno amigos, hay un dicho que dice que no se puede amar ni odiar aquello que no se conoce. De la misma forma, tampoco se puede aprobar o rechazar lo que no se conoce. Por eso, lean la Constitución, estúdienla. Y el día que ustedes pidan cambiarla, que sea con conocimiento de causa. Y si la quieren mantener, que sea también con conocimiento de causa. En España, por ejemplo, festejaron los 25 años de vigencia de su Constitución. En México celebraron los 100 años de su Constitución. Tiene 100 años. ¿Y en Perú? ¿Alguien celebró los 25 años de la Constitución del 93? No. ¿Quién va a celebrar eso? Marta Chávez, tal vez, ¿no? De repente. ¿Se dan cuenta? Si no te identificas es porque tal vez no te sientes representado por ese documento. En definitiva, el cambio constitucional requiere de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y que tome en cuenta los intereses de la población. Solo así existirá un verdadero clima constituyente y encontraremos una salida constitucional duradera y legítima. Si este video te resultó informativo, dame ese like. Agradezco a quienes me apoyan en la plataforma Patreon. Si tú también deseas apoyar el mantenimiento de este canal, te dejo el enlace en la descripción. Visita mi canal para conocer más y suscríbete si te agrada mi trabajo. Mira este otro video donde explico qué es la bicameralidad. Los enlaces están abajo en la descripción. Ahí también está mi Instagram, mi Twitter, en donde publico temas que no te puedes perder. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.